Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vivos Podcast. Un podcast en el cual lo que quiero es poder entregar algunos contenidos que nos permitan vivir una fe viva en medio del mundo en el cual estamos tan ocupados con tantas cosas por hacer, detenernos un momento y poder entregar, poder profundizar acerca de lo que la palabra de Dios nos anima a vivir. Y hoy día me gustaría hablar acerca de un tema que creo que en alguna medida a todos nos toca vivir en algún momento, en varios momentos de nuestra vida, que son momentos de dolor, momentos de crisis. Y me gustaría que pudiéramos profundizar en relación a cómo Jesús modeló el paso de uno de sus momentos más difíciles en el ministerio y qué nos enseña eso acerca de cómo él vivió sus emociones, cuáles fueron algunas cosas que él hizo para poder pasar por este momento difícil. Y para eso me gustaría leerles un pasaje que está en Marcos 14, del 32 al 42, que es el relato de Jesús en el huerto de los Olivos, en Getsemaní, donde él estaba ya previo a ser crucificado y va para tener un tiempo de oración. Pero mira, observemos qué es lo que sucede en este relato. Leo el pasaje. Dice: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo, donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantenerse con los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Me gustaría observar algunas cosas en este pasaje que nos modela Jesucristo. El primer punto que podemos observar aquí es que la tristeza no se opone a la fe y que no es pecado expresar las emociones. Creo que muchas veces en el mundo cristiano tratamos de alguna manera como de ocultar o pensamos que hay ciertas emociones que son malas de expresar. Hay un principio que podemos observar en otras partes de la palabra donde nos queda claro de que Jesús fue una persona que no cometió pecado. De hecho, por eso Él pudo morir por nuestros pecados y entregarse como este sacrificio perfecto. Hebreos 4:15, por ejemplo, nos dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y por esta verdad podemos implicar que cuando Jesús está expresando en este momento de profundo dolor, de angustia por lo que va a venir, que Él no estaba haciendo nada malo en expresar sus emociones más profundas. Y aquí él es radical en expresar su emocionalidad. Él dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Él expresó sus emociones, expresó sus sentimientos en medio de lo que estaba pasando. Y aquí un consejo para ti que estás escuchando: no nos guardemos nuestras emociones. Busquemos
formas de expresarlos de una manera obviamente saludable, pero no tratemos de mutear o de silenciar lo que nos está pasando cuando estamos en medio de procesos o de situaciones de dolor. Creo que se ha hecho un flaco favor dentro de las iglesias en decirle a la gente que no debe expresar su emocionalidad, o cuando estamos en momentos de duelo, inclusive en funerales, es como decimos, oye, si tú tienes fe, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás pasando por esto? En este pasaje nos damos cuenta que Jesús mismo se dio permiso para expresar sus emociones, y eso es algo saludable para hacer. La tristeza no se opone a la fe. Dios nos creó con la capacidad de sentir, y cuando no nos damos ese permiso, nos enfermamos. Nos enfermamos porque nos guardamos estos procesos que de alguna manera deberíamos expresar. Por lo tanto, en este primer punto, que la tristeza no se opone a la fe y no es pecado, debemos expresar las emociones. Segunda cosa que observamos en este pasaje, que en su momento más difícil, Jesús se acercó al Padre y no se alejó de él. Acá dice, ¿no es cierto?, que fueron al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. En la vida vamos a pasar por momentos difíciles y tristes, desafiantes, pero la verdad es que podemos escoger en esos momentos pasar pues, por nuestros dolores sin Dios o con Él. Y aquí me atrevería a decir que las crisis en nuestras vidas tienen el potencial de alejarnos de la fe o de acercarnos a Dios de maneras nuevas que nunca antes habíamos experimentado. Jesús sabía que el único lugar donde Él podía encontrar verdadera contención iba a ser en la presencia de su Padre. Y van a existir momentos en nuestras vidas, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles, en los cuales nos van a surgir muchas preguntas, dudas, inclusive alegatos contra Dios. Y en esto me detengo un poco porque, nuevamente, hay veces que dentro de la concepción que nosotros tenemos de espiritualidad o de fe, es como que estuviera prohibido el concepto de la queja, pero es cosa de que nos acerquemos a los salmos y veamos cómo los salmistas expresaban rotundamente el momento por el cual estaban pasando, y muchas veces el no sentirse escuchados por Dios. Es algo que también podemos de alguna manera expresar, y es bueno también expresar esas dudas. Y aquí Jesús, de alguna manera, lo que hace es que está modelando que en los momentos difíciles de crisis, que esto no sean una oportunidad para alejarnos, sino que al revés, que sea un momento para acercarnos a Él en oración. Y tal vez en esa oración va a ser oraciones de súplica, van a ser oraciones en donde le vas a decir, Dios, sabes que no entiendo lo que estás haciendo, no veo muy bien qué es lo que está pasando, siento que hay como una bruma delante mío. Y está bien, exprésale eso en oración. Dios quiere también estas oraciones honestas. Segundo punto entonces, como les iba diciendo, que en su momento más difícil, Jesús se acercó al Padre y no se alejó de Él. Lo tercero, que es interesante que observamos en este pasaje, es que Jesús decidió rodearse de amigos para que le acompañaran en su momento más amargo. En el versículo 33 de este pasaje vemos que se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Piensen en esto. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, decidió no pasar solo su momento de mayor dolor y angustia. Ahora, esto no quiere decir de que la soledad esté mal. De hecho, yo disfruto de pasar tiempo solo, pero mucha soledad puede también secarnos. Y aquí también podemos entender de que había una carga que Jesús, él debía llevar ya. Él no podía delegar el cargar con todo el pecado de la humanidad. Y así también van a haber cargas, obviamente no en esa dimensión, pero que nosotros vamos a tener que llevar por nosotros mismos, porque es parte de nuestra vivencia y también de nuestra responsabilidad. Y en esto, tal cual como el Padre le ayudó a Cristo, también Dios nos va a ayudar a nosotros a llevar estas cargas. Pero hay otras cargas en las cuales podemos apoyarnos de una comunidad
de amigos, de personas. Y creo que este también es el rol principal de la iglesia, de acompañar en momentos difíciles. Ahora, paradójicamente, lo que vemos aquí en este relato es que la comunidad de amigos, estos amigos que están alrededor de Jesús, se quedaron dormidos. De alguna manera es la comunidad, cuando más necesitaba Jesucristo, estaba durmiendo. Y por eso creo que eso también, de alguna manera, nos debería movilizar a observar alrededor nuestro si es que hay personas que tal vez están pasando por momentos de dolor y nosotros somos esos amigos dormidos, que no estamos viendo al otro. Quizás piensa en este momento alguien que esté pasando por una situación de crisis, quizás de duelo, quizás perdió a alguien querido. En mi blog escribía, en realidad más que escribir, traduje un artículo donde se habla acerca de cómo poder acompañar a un amigo que está pasando por un momento de duelo. Y algunas de las cosas que se nombran en ese artículo, por ejemplo, es que no trates de arreglar o explicar el dolor por el cual está pasando. Hay cosas que no vamos a comprender completamente en esta tierra. Otra cosa es, busca acciones tangibles y simples que puedan ayudarles. Puedes ayudarles con el aseo, proveerles quizás de un plato de comida o hacer un delivery, quizás aportarle con algo de dinero, cosas concretas y prácticas. Una cosa también súper importante es no comparar tus dolores con los de ellos. No sé si les ha pasado alguna vez que estás contando algo y la otra persona te dice, uy, sí, a mí también me pasó esto. Y tú quizás le estás contando algo muy profundo y la persona te da un ejemplo, nada que ver, no sé, que se le murió un hámster, por decir algo. Y compara su experiencia con la tuya. No hagas eso con alguien que está pasando por el dolor. Tampoco le impongas expectativas para su dolor. Cada uno lo va a vivir a su tiempo, a su ritmo. Sobre todo si son procesos de duelo, a veces requieren de mucho tiempo, inclusive a veces años, para poder procesar esas pérdidas. Y por último, también deja que la conversación acerca de la fe y el dolor surja naturalmente y no la imponga. Como cristianos a veces forzamos a las personas a tener reacciones de fe cuando todavía no es el momento para entrar en esa dimensión. Deja que la otra persona pueda abrir esa conversación. Creo que este pasaje nos desafía a ser amigos despiertos para aquellos que están sufriendo. Y por último, creo que una cosa muy importante es que Jesús atravesó este dolor porque sabía que habría redención luego del sufrimiento. Aquí algunos expertos, ¿no es cierto?, hablan acerca de cuál era el verdadero anticipo de dolor que estaba sufriendo Cristo. Y lo más probable es que esto se refiera a que iba a haber una separación de Dios Padre y Dios Hijo, justamente porque Cristo iba a tener que llevar el pecado de la humanidad. Si bien iba a haber dolor físico, pero el dolor más profundo iba a ser de esta separación con el Padre. Pero Jesús pasó por este momento de separación, de sufrimiento físico, porque sabía que iba a haber un gran fruto de redención después de esto. Y para los que somos cristianos, podemos confiar de que hay propósitos detrás de los momentos difíciles en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios es soberano en medio de nuestras situaciones y circunstancias. Ahora, la verdad es que en esta tierra quizás no vamos a comprender las razones o los porqué de todos los dolores, de las pérdidas, de las enfermedades. Pero sí sabemos que por la obra de Cristo podemos tener la certeza de que hay una vida que va más allá de esta vida que experimentamos, de esta vida terrenal. Podemos saber de que hay vida después de la muerte y eso nos sostiene en medio del dolor. Y sobre todo, y en Apocalipsis vamos a ver una gran sinopsis en relación, un avance, un spoiler de lo que va a pasar en el futuro. Y dice esto en el capítulo 21 del 1 al 4. Esto lo escribe Juan, ¿no es cierto? Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida por su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él
les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y esta es la esperanza que nos sostiene. Hay capítulos abiertos en nuestra vida que tal vez algunos los vamos a lograr comprender y cerrar en esta existencia, pero otros probablemente no. Pero la esperanza de la vida eterna, la esperanza de este Dios soberano que está trazando una historia, nos sostiene. Y creo que esta visión en relación a lo que va a ser el futuro también nos debe sostener a nosotros. Bueno, esto es lo que quería compartirles hoy a partir de este pasaje, de lo que Jesús justamente nos enseña de cómo pasar por momentos difíciles a través de su propio ejemplo. Yo espero de que esta reflexión de alguna manera pueda ayudarles a aquellos que están pasando por momentos de dolor, quizás por momentos difíciles. Así que, bueno, nada más que animarles a seguir conectados a través de este podcast, animarte a que te puedas suscribir si es que aún no estás suscrito, para que puedas estar al día de los siguientes capítulos que voy a estar publicando. Déjame tu comentario para poder saber también cómo te llegó este capítulo y saber qué otros contenidos también te gustaría seguir escuchando. Que estén muy bien y bueno, les desafío a seguir viviendo una fe viva.